Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, un abrazo grande para todos ustedes y le damos gracias al Señor que nos permite también terminar esta semana ya en bendición y comenzar una semana nueva acompañándoles en estos devocionales diarios y leyendo estas porciones que nos presenta nuestro pan diario y compartiendo un poco una reflexión acerca de estos devocionales. Gracias a Dios por estas cápsulas bíblicas que han sido de bendición para muchos y esperamos que lo sigan siendo también. Hoy vamos a estar leyendo Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Vamos a estar entonces haciendo la lectura que nos corresponde para el día de hoy y se titula Tormentas de miedo. Y Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En una publicidad, una mujer le pregunta a alguien que mira televisión: ¿qué estás buscando, Marcos? Una versión de mí mismo que no tome decisiones basadas en el miedo, respondió seriamente, sin darse cuenta de que ella solo quería saber qué programa le gustaba. ¡Wow!, pensé. Nunca esperé que una publicidad me golpeara tan profundamente, pero me identifico con Marcos. A veces yo también me siento avergonzado por la forma en que el temor parece a veces dirigir mi vida. Los discípulos de Jesús también experimentaron el poder enorme del miedo. Una vez, mientras cruzaban el mar de Galilea, se levantó una grande tempestad. Aterrorizados, sugirieron que Jesús, que estaba durmiendo, no se preocupaba por ellos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El miedo distorsionó la visión de los discípulos, impidiéndoles ver las buenas intenciones de Jesús. Después de reprender al viento y las olas, los confrontó con dos grandes preguntas penetrantes. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nosotros también enfrentamos tormentas en la vida, ¿no? Pero Cristo puede ayudarnos a colocar en perspectiva nuestros miedos, mencionándoselos, confiándole nuestro sentir y pidiéndole ver cómo nos guía para atravesar las dificultades. Pregunta: ¿qué tormentas estás enfrentando ahora? ¿Cómo puedes entregarle tus temores y emociones a Cristo cuando los vientos soplan y las aguas suben? Bueno, este tema de las tormentas en nuestra vida es un tema de nunca acabar, porque todos nosotros, mientras estemos en este mundo, mientras estemos viviendo en este mundo, pues vamos a enfrentar tormentas en nuestra vida. El hecho de que seamos creyentes y que Dios esté extendiendo su misericordia hacia nosotros nos exime de pasar por las tormentas, porque las tormentas, por el contrario de lo que muchos creemos o creen que pueden ser algo negativo, algo malo, esas tormentas realmente lo que buscan es hacer algo bueno en nuestra mente, en nuestro corazón, confrontar nuestros temores y permitirnos entender y comprender la buena voluntad del Señor. Los discípulos en esta porción estaban asustados, atemorizados, atravesando esa porción de agua que se conoce como el mar de Galilea o el lago de Genesaret, pero era un lugar que ellos conocían. Recordemos que la mayoría de ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a estas aguas, ya las conocían.
Pero el Señor Jesucristo de alguna manera permite que suceda algo extraordinario en ese momento, que las aguas tomen una furia fuera de lo normal, para confrontarles también a ellos y que ellos pudieran entender realmente quién estaba con ellos y en quién debían depositar su confianza. Y ayudarles a ellos a entender que el temor no obra para nada bueno en nuestra vida, si nosotros realmente hemos entendido que Dios tiene el control de nuestra vida. ¿Qué tormentas estamos enfrentando ahora? Bueno, todas estas tormentas que nosotros podemos enfrentar o hemos estado enfrentando, sea cual sea una enfermedad, sea una pérdida financiera, sea la pérdida de un ser querido, sea un problema familiar, sea un problema emocional, bueno, cualquiera sea la tormenta que estés enfrentando ahora, pues debes mirarla no con temor, sino con la oportunidad de encontrar en ella esa revelación de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Nosotros podemos aprovechar aún las tormentas para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, en su palabra, en sus promesas. El Señor Jesucristo, estando allí en esa barca, recostado descansando, porque llevaban mucho tiempo predicando el Evangelio, caminando, estaba ya cansado, pues sencillamente no se amedrenta ante lo que está sucediendo alrededor. Y no podemos saber si realmente él era consciente de lo que estaba sucediendo o no, pero él estuvo allí tranquilo, durmiendo, descansando, hasta que los discípulos en su desespero pues le gritaban y lo despertaron. Y el Señor Jesucristo les hace estas dos preguntas que realmente merecen una reflexión en nuestra vida. Que nosotros podamos entender por qué nosotros nos desesperamos o por qué nosotros no entendemos el plan de Dios en nuestra vida cuando vemos estas tormentas. Y el Señor Jesucristo, cada vez que estamos pasando por una tormenta, sea cual sea, y estamos angustiados, preocupados, tristes, desesperados, el Señor nos está diciendo, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen ese miedo? ¿Por qué están tan aterrados? Y luego el Señor nos está diciendo, ¿es que acaso no tienen fe? ¡Wow! Nosotros hemos creído en la palabra del Señor, hemos creído en el Dios de la Biblia, que es un Dios todopoderoso. Y precisamente ese creer en ese Dios todopoderoso y en su palabra es puesto a prueba cuando nosotros estamos pasando por esas tormentas. No quiere decir que no hayan momentos en nuestra vida en que nos sintamos tristes o que nos sintamos angustiados o preocupados o temerosos. Claro que en nuestra humanidad esos sentimientos son válidos, pero no debemos quedarnos en ellos. Es decir, yo puedo ser una persona que tenga una tristeza, pero no debo de llegar al punto de tener una depresión, una angustia obsesiva, un temor obsesivo por todo el futuro, porque es algo que no va a obrar la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender que estas tormentas son parte del plan y el propósito de Dios para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza, y como dice Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y entonces estas tormentas cumplen su propósito. Nosotros debemos entregar nuestros temores y nuestras emociones a Cristo, sobre todo cuando vienen estos vientos impetuosos de las tormentas, cuando vemos que las aguas nos quieren anegar y que quieren hundirnos. Allí es cuando nosotros debemos mantener nuestros ojos puestos en Cristo todo el tiempo. Nosotros debemos confiar en que Él está en nuestra vida, así como Él estaba en esa barca con los discípulos, y mientras Él esté en nuestra vida, mientras Él esté con nosotros, no debemos tener temor alguno. Claro que vendrán momentos difíciles. Él mismo lo dijo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, no estamos exonerados de sufrir. No, por el hecho de ser cristianos no quiere decir que ya nosotros no vamos a sufrir. Y si te han vendido esta falsa idea de que pare de sufrir, de que acepte a Cristo y se acaban sus problemas, ya usted va a tener todo el dinero del mundo, nunca se va a enfermar, nunca va a pasar problemas. Eso es un evangelio falso, totalmente falso. Porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo que pasa es que Él, en ese mismo versículo, nos da una promesa maravillosa. Y Él dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir,
Él está por encima de todo lo que nosotros podamos experimentar. Él tiene el control de todas las cosas y nos está prometiendo estar con nosotros, y así lo hizo. Cuando partió y dejó a sus discípulos y ascendió al cielo, dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, y eso nos debe producir esa confianza, esa tranquilidad, esa fe, esa esperanza, y que no estemos amedrentados, y que mantengamos nuestra fe firme, que nuestra fe siga creciendo cada día en su palabra, en sus promesas. Aprovechemos estas tormentas que vivamos, aprovechémoslas para encontrarnos aún más con nuestro Señor a través de su palabra, a través de la oración, y conocerlo a Él, obrando en medio de nuestras tormentas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún en las tormentas nosotros podemos encontrarte, podemos verte obrar de una manera sobrenatural. Gracias porque las tormentas producen siempre algo bueno en nuestra vida. Ayúdanos a confiar, Señor, en ti, y a dejar nuestros temores, Señor, porque donde hay temor no hay amor, no estás tú, Señor. Debemos abandonar nuestros temores cada día más y más, despojarnos de ellos y confiar cada día más en tu palabra, en tus promesas y en tu obra perfecta. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.